Seguimos en el living, es momento de abrir el espacio de actualidad de la jornada de hoy, que se lo vamos a dedicar a esta circunstancia que estamos viviendo actual de falta de precipitaciones, déficit hídrico y una decisión de la Intendencia de Montevideo, un proyecto de decreto que consta de varias puntas que se están algunas ya realizando, otras que esperaban una aprobación de la Junta Departamental de Montevideo, y para eso estamos recibiendo a Gustavo Cabrera, él es director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo. Gustavo, primero que nada, muchísimas gracias por venir, hacerte unos minutos. Imagino estaban esperando algunas noticias que se dieron a conocer finalmente, pero nada, por hacerte el espacio y por venir. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, buenas tardes también. Y hay un rol fundamental que ustedes cumplen, por lo tanto para nosotros esto es muy claro, que es cómo le llega la comunicación y la información a la gente. Y por lo tanto, para nosotros es un placer poder participar de espacios como este, así que gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Y si te parece, comenzamos hablando de esto en particular, que este proyecto de decreto, cómo es que surge. Obviamente el contexto y la coyuntura ya se sabía, existía una preocupación por la Intendencia de poder apoyar a estos productores familiares rurales. Sí, creo que lo primero para poder contextualizar un poco es que la Intendencia de Montevideo participa junto con los productores rurales de distintos ámbitos, ¿no? Y además hemos generado ámbitos de participación. Uno de ellos, que para nosotros es fundamental, es la Mesa de Desarrollo Rural. Ahí no solo participa la Intendencia, sino que participa también el Ministerio de Ganadería. Hemos invitado a la Dirección Nacional de Aguas, a la DINAGUA, que ahora vengo de tener una reunión con ellos, ahora muy buena reunión, también comentárselos. Y además tenemos el Consejo Agropecuario Departamental. En estos contextos, pero fundamentalmente en la visita y en el vínculo con los productores familiares, es que en todos estos meses, en una sequía que ya viene atravesando mucho tiempo, digamos, no, es muy inusual este tipo de prolongación en la sequía, ¿no? Sí, año a año es muy raro, claro. Pero bueno, es la que estamos viviendo. Y lo que empezamos a hacer junto con los productores fue construyendo propuestas, ¿sí? O sea, en función de los distintos escenarios que se van generando, bueno, ¿cuáles eran las propuestas para poder hacer? Esto no es algo que nosotros dijimos, bueno, fuimos a ver con un equipo técnico, se nos ocurrió en 18 de ejido y es así. No, esto tiene que ver con el trabajo cotidiano y el vínculo permanente. Sobre esa base elaboramos un primer paquete de medidas, que son 4, ¿sí? Una tiene que ver con la que mencionabas recién, y algunas otras que estamos en camino para poder hacer. Pero me parece que es una cuestión que es importante, que esto surge, ¿sí?, del diálogo y el trabajo conjunto con los productores familiares. Bien. Gustavo, justamente nombrabas las 4. Desarrollemos estos 4 ejes en los cuales se basan. Bien, la primera tiene que ver con la limpieza, en realidad, de cañadas y tajamares, ¿sí? Esto está vinculado a que los sitios de acumulación de agua requieren de una determinada limpieza. Esto tiene sus costos importantes, esto se hace con retroexcavadora y por lo tanto hay que alquilar las horas de retroexcavadora, si uno tiene, y la situación económica hoy que tienen los productores familiares es compleja. Por lo tanto, la disponibilidad económica que tienen no es grande. Entonces, no se pueden hacer cargo de ese alquiler de las retroexcavadoras para limpiar. Hoy pasa eso, o sea, algunos podrán, la mayoría no pueden. Entonces, frente a esto, nosotros tomamos la definición de poner a disposición horas de retroexcavadora para poder hacer esta limpieza. Como los predios son privados, no son de la Intendencia de Montevideo, esto requería la autorización de cada uno de los propietarios y arrendatarios. Por lo cual, en la mesa es que acordamos esto, nos dieron su aprobación, su aval para poder ingresar, y hemos comenzado el martes ya en Punta Espinillo, y hoy se empezó en Cuchilla Pereira a realizar este tipo de limpieza, y obviamente esto no tiene ningún costo para los productores, es decir, esto no es reembolsable. Pero capaz que también creo que hay un elemento general que está bueno, que atraviesa todas las medidas, que tiene que ver con esto. Nosotros entendemos que la situación económica, productiva hoy de los productores que tenemos allí no les permite, ¿sí?, hacerse cargo de determinados costos para salir de esta situación. Es decir, nosotros nunca pensamos en propuestas que impliquen endeudamiento, es decir, te habilito un préstamo subsidiado, no, en algún momento lo tenés que pagar, ¿sí?, aunque sea una tasa baja la tenés que pagar, y hoy no se avisora que rápidamente puedan tener condiciones de un repago de ese estilo. Otra cuestión que podríamos pensar tiene que ver con, bueno,
los tributos, que ahora lo vamos a hablar, que es una de las medidas, es decir, las cuentas que uno tiene que pagar, no te las cobro ahora, te las postergo para dentro de un año y me lo pagás financiado, pero en algún momento me la tenés que pagar. Sí, como se ha dado a nivel nacional, algunas de las medidas que se tomaron son, digamos, se corren, se aplazan para más tarde, pero en algún momento se va a tener que pagar. En este caso nosotros lo que resolvimos es que no entendimos que no tenían las condiciones y por lo tanto todo lo que yo voy a mencionar es no reembolsable. ¿Sí? O sea, no tienen que hacerse cargo de pagarlo y por eso es que frente a la segunda medida que tú mencionabas hoy, que era la exoneración de la tasa general departamental, optamos no por una prórroga, sino mandarle el decreto a la Junta Departamental, porque la exoneración implica pasar por la Junta Departamental. Hoy tuvimos la gratísima noticia que hace un rato, por unanimidad de los ediles, fue votada la exoneración por todo el año 2023 de la tasa general departamental, con una pequeña... vamos a avisar también a los productores que como las facturas fueron emitidas, capaz que alguno pagó, ¿sí? Lo que haya pagado, que se quede tranquilo, queda a cuenta del año siguiente, del año próximo, por lo tanto la exoneración es todo el año 2023. Bien, y además, en caso de que se haya pagado, ya se haya aportado, va a quedar la exoneración para el año siguiente de ese mes que ya haya pagado. Cuando hablamos de exoneración de impuestos, estamos hablando de una resignación que hacen los organismos públicos, en este caso es la Intendencia de Montevideo. ¿De cuánto estamos hablando? En el caso de la tasa general departamental estamos hablando del entorno de los 4 millones de pesos. Ahí la Intendencia lo que dice es, bueno, entendemos que es importante esto para reactivar, para poder dar una situación de alivio, ¿sí? Y entendemos, bueno, que esta resignación, más que resignarlo, que sí lo hace la Intendencia, no va a ingresar esto, es una inversión para sostener un espacio productivo, ¿sí? Que fundamentalmente son productores familiares con terrenos predios que su promedio es de 5 hectáreas, 5,7 hectáreas en Montevideo, no son grandes extensiones, pero que además la mayor parte de su producción está vinculada a nuestro propio consumo. ¿Y estos impuestos que pagan los productores en general, habitualmente, a qué está destinado? Es decir, ¿en qué los vuelca la Intendencia de Montevideo? Bueno, eso lo vuelca en todo lo que vemos en la ciudad, digamos, en el departamento, ¿no? Desde la movilidad, de la caminería, las calles, la señalética, la limpieza, eso son parte de los ingresos que tiene la Intendencia. No es que tenga por eso se llama tasa general. No es que tenga, no es como si uno cuando habla dice, bueno, la tarifa de saneamiento, sabe que es para saneamiento. Es para eso. Esto es una tasa general que pagamos todos. Es parte de nuestros gastos comunes de la ciudad, digamos, de alguna manera. Exacto, en este caso, claro, sí. También se estableció un fondo de recuperación. ¿Y cómo se va a establecer? Bien. ¿Cómo va a ser? Aquí también esa es la tercera medida que hemos tenido, que es que hay cosas que los productores hicieron en el marco de esta crisis que de alguna manera fue replegarse en la producción. Es decir, para poder tener determinado tipo de producción, yo tengo que tener determinado tipo de riego. Claro, y por lo tanto, en volumen, que puedo tenerlo, y de acceso. Cuando uno no tiene esas condiciones, por lo tanto, no produce lo que sabe que puede producir en función del agua disponible que tiene. En conclusión, lo que hicieron fue replegarse. Ahora, es necesario, tanto para los productores como también para todos nosotros, porque, insisto, buena parte de lo que comemos es la producción que sale de ese Montevideo rural, es que vuelvan a esos niveles de producción que no es inmediato y que requiere inversión. Ahí la Intendencia resolvió crear un fondo de 65 millones de pesos, ¿sí? Que va a estar destinado a insumos. Es decir, no es que nosotros vayamos a darle el dinero a los productores, sino que los productores van a presentar un plan de recuperación, ¿sí? que incluirá enmiendas, fertilizantes, lo que llamamos, semillas, en fin, lo que requieran para poder hacer. La Intendencia lo valora y lo que hace es asesoramiento técnico, también en esto, ¿no? Entonces lo que hace es, hasta un monto de 80.000 pesos por productor, brindarle, ¿sí? ese fondo que son de 65 millones, que insisto, es un fondo que no es reembolsable, ¿sí? Y se puede, nosotros tenemos este vínculo que yo les comentaba en las mesas y por tanto con las organizaciones sociales. Hemos tenido para este tipo desde limpieza y distintas cuestiones, creación de nuevos espacios, etcétera,
en estos 3 días, desde el martes, del lunes de noche, o sea, el martes que lo anunciamos, hemos tenido 100 solicitudes ya. Es decir, lo cual demuestra La necesidad. la necesidad total. y siguen llegando. Estamos hablando del entorno de unos 700 productores en todo Montevideo Rural, o sea que en 3 días 100 ya se presentaron. Y bueno, y este fondo al que mencionamos se suma a la resignación de la cual estábamos hablando. Entonces, esa es una tercera medida que es para la recuperación, para que se vuelva a tener ese nivel productivo. Y la cuarta medida es un poquito más de largo plazo, pero que para nosotros es muy importante, porque tiene que ver, frente a esta cuestión, no van a ocurrir solo hoy, va a continuar esta situación, porque estamos frente a una situación que lo que le llamamos el cambio climático. ¿Sí? Y que seguramente se va a volver a reiterar, porque estamos hablando de que son 3 años para atrás que viene sucediendo sistemáticamente y de alguna forma hay que preverlo para adelante también, ¿no? Y poder adaptarse a eso. Exacto. Ustedes recordarán que el intendente de Montevideo, Carolina Cose, participó de la cumbre de cambio climático en Glasgow, ¿sí? Y ahí la intendencia asumió determinados compromisos frente al cambio climático. ¿Sí? Por lo tanto, en el marco de estos compromisos de cambio climático, la intendencia elaboró y tiene definido un plan de acción para el cambio climático, ¿sí? Y dentro de este plan de acción para el cambio climático es que nosotros vamos a crear un fondo. Este fondo no tiene aún un monto definido porque queremos trabajar con los productores para definir las necesidades, que está vinculado a cuáles son las medidas a tomar de manera preventiva en este proceso, ¿sí? Para que frente a situaciones como la actual, esperemos que más corto, no sean años, digamos, de sequía, pero no solo sequía, también, o sea, estamos diciendo, bueno, ahora prevemos que se va la niña y viene el niño, o pueden haber inundaciones. Bueno, también frente a estas situaciones que implican el cambio climático, ¿cómo nosotros nos vamos a parar y tomar en ese plan de acción las medidas que van a mitigar y van a prever que frente a esto que sí se va a dar, cómo reaccionar? Sí, o cómo aprovecharlo también, ¿no? Porque ante el exceso de agua, de lo que tanto se ha hablado, poder intentar de sacarle un provecho a eso también para el futuro en caso de que haya una sequía. Aquí, quiero comentarles que no hace más de una hora y poco, tuvimos una reunión con la directora de Dinagua y su equipo, en lo cual nosotros le hemos planteado que nosotros nos interesa tener en este marco una utilización de los recursos hídricos, ¿sí? De manera colectiva. Es decir, que no sea que haya una experiencia, esto también fue un planteo de los productores, es decir, la creación de un tajamar, de un pozo, etcétera, pero que no sea solo para un arrendatario, un propietario de un predio, sino que pueda ser compartido, aunque esté en un predio utilizado por varios. ¿Sí? A veces llueve y hay un exceso de agua, pero bueno, ¿cómo se comparte? Sí, y además dentro de un predio muchas veces llueve con diferente intensidad. Por ejemplo, en 5 hectáreas que estábamos hablando, quizás en 1 hectárea cae un nivel de precipitación y en otra menor. Entonces, el tema, exactamente, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, entonces, acá hay 3 patas, 1 o 4 patas, digamos. Una es la Dinagua, el Ministerio de Ambiente, porque es quien habilita, quien le da la autorización para realizar este tipo, porque el agua es del Estado, digamos, ¿sí? La otra es el Ministerio de Ganadería, porque también autoriza los planes de uso del suelo, ¿sí? Y de aguas. Están los productores, obviamente, y la Intendencia de Montevideo, que se ha puesto a disposición como articulador con los productores y para generar procesos abreviados, digamos, trámites abreviados, para que rápidamente podamos tener un piloto. Esto es lo que le hemos dicho a la directora de Dinagua. Nosotros tenemos la disposición de articular, brindar el asesoramiento técnico para que se generen los planes, generar un piloto, implementarlo y financiarlo, también sin reembolso. Lo que necesitamos es la articulación con la Dinagua y el Ministerio de Ganadería para que se den las habilitaciones para esto. ¿Y qué respuesta tuvieron? Excelente reunión que tuvimos con la directora, de poder avanzar. Se puso a disposición. El lunes tenemos una reunión del Consejo Agropecuario Departamental, donde va a participar la Dinagua y también participa el Ministerio, y nosotros esto nuevamente lo vamos a volcar, y puso a disposición la posibilidad de trabajar con nuestros técnicos, con sus técnicos, y avanzar rápidamente en esto. Creo que las medidas planteadas por la Intendencia, la solicitud de entrevista que rápidamente la directora la obtuvimos en forma inmediata, creo que ayuda a esto de dinamizar respuestas que son necesarias para
los productores. Bien. Gustavo, si tuviésemos que hacer un mapeo rápidamente, ¿no? Cuando hablamos de este Montevideo rural, ¿a qué requiere? ¿Qué es alimentación humana, animal? ¿Cómo sería medianamente en cifras para conocer también hacia dónde van? Casi te diría que te lo respondo en casi en una. El 88% de los productores que están en Montevideo rural ¿sí? Son productores familiares, que estamos hablando de pequeños productores. Y el 94% de su producción es para alimentación humana. Mirá. ¿Pero ¿no? alimentación propia o para no autoconsumo? No autoconsumo. No autoconsumo. Estamos hablando para vender, para la Para vender, para producir. Ahí estamos hablando que el 51% se dedica a hortifrutícola, y eso es una parte, el 25% es producción animal, ¿sí? Y tan solo el 18% que lo hablamos de autoconsumo. ¿Sí? Entonces, en esto, que para nosotros también es importante marcarlo, aquí hacer un pequeño parte que es parte también de las medidas que queremos tomar, le hemos trasladado a los productores frutícolas fundamentalmente. Ellos hoy tienen una situación muy compleja respecto a la recolección de la fruta por un lado y su comercialización, producto que con falta de agua, en realidad también el tipo de fruta que se produce no es la misma. Claro. Por lo tanto, estamos esperando una devolución de las gremiales y de sus productores para que nos den determinada información y nosotros en función de eso activar una serie de baterías para ayudar y solventar lo que pueda ser tanto la recolección como la parte de comercialización para ver cómo lo podemos hacer. Y acá también en esto que me parece que es bien importante, que ustedes comentaban, es cómo nos preparamos, ¿no? Sí. Y nos hemos puesto en comunicación con la Universidad de la República. Ustedes saben que la Intendencia tiene una línea de trabajo muy fuerte respecto a trabajar con evidencia científica y trabajar con la Universidad de la República. Tenemos inmensidad de convenios con ellos para trabajar en lo siguiente. Queremos tener un convenio específico para Montevideo, que ahí es una articulación entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Agronomía, para que puedan darnos modelajes de proyección de disponibilidad de agua en suelo, ¿sí? Y por lo tanto, a través de esos modelos que ya tiene la facultad, pueden hacer un estudio específico de Montevideo que nos puedan avanzar por lo menos 3-4 meses hacia adelante sobre cuál va a ser ese tipo de proyección y tomar medidas que se anticipen a este tipo de cuestiones que van en el marco de los lineamientos del Plan de Acción de Cambio Climático. Ante todas estas medidas de la Intendencia de Montevideo, ¿puede llegar a ocurrir igual algún repunte de los precios, por ejemplo, en la unidad agroalimentaria de Montevideo, en la UAM? Yo no debería. No quisiera darte una respuesta de algo que en realidad no sé, digamos. Lo que nosotros sí apuntamos es que hoy la situación que tenemos es que los productores, ¿sí?, tienen una baja producción, ¿sí? No logran comercializar de la manera que puedan hacerlo, sus productos no son los mismos que tenían hace unos años, ¿sí? Los recursos hídricos no los tenemos, ¿sí? Y esta situación de crisis es cuando los productores y la gente tiene esta situación, es cuando el Estado tiene que aparecer, ¿sí? Acá lo que dice la Intendencia de Montevideo es, estamos disponibles, ponemos todo lo que tenemos a disposición, recursos técnicos, económicos, de articulación, para poder resolverlo. Si no aparece ahora el Estado, no sé cuándo es que lo vamos a hacer aparecer. Por lo tanto, nuestro planteo es resolver esto en este sentido para adelante. Esto no es una resolución que vamos a tener de hoy para mañana, porque lo que necesitamos es que llueva. Claro. Es decir, eso no hay vuelta. Es decir, nosotros hoy los tajamares están secos, las cañadas están secas, tapadas. Entonces, lo que necesitamos resolver es cómo nos preparamos y rápidamente cómo recuperamos esa producción. Bueno, todo esto lo pone a disposición la Intendencia de Montevideo. El jueves tuvimos una reunión que nos convocó la Junta Departamental, donde también participó en esa misma reunión el Ministerio de Ganadería, y allí expusimos todos los planes que teníamos hacia adelante. La verdad quiero decir porque justo reconocer que el Ministerio de Ganadería, en realidad cuando finalizó su exposición, nos planteó que quería felicitar a la Intendencia de Montevideo por las medidas que venía tomando, ¿sí?, que entendían que eran muy importantes y que efectivamente daban determinado tipo de soluciones, cosa que entendemos que es muy bueno que el Ministerio lo reconozca, porque esto permite seguir avanzando en conjunto y trabajar de esa manera. Y también, por otro lado,
el reconocimiento que hemos tenido de parte de los productores, con los cuales siempre han sido los primeros con los que hemos construido y han sido con quienes les hemos planteado las soluciones y a los primeros que hemos informado. La reasignación de estos 4 millones de pesos que mencionaste hoy, producto de los impuestos y además los fondos que se van a aplicar, ¿tiene alguna consecuencia por otro lado donde la Intendencia necesita esos 4 millones de pesos? Y yo te diría... ¿Con recaudación por otro lugar? No, a ver, la Intendencia... ¿O se lo va a dejar como pérdida? La Intendencia lo que va a hacer es reasignación de recursos. Bien. Es decir, cuando la Intendencia dice, bueno, surge una crisis, lo vamos a tener que poner 65 millones, más 4, más la parte técnica, más esto. Claro. No sabemos hasta ahora en qué momento va a terminar, ¿está bien? Ya las horas que tenemos contratadas de retroexcavadora son varios millones más. Claro, es decir, claro, exacto. no sé, capaz que ya a esta altura andamos cerca de los 90, ¿sí? En lo que hemos hecho. Lo que va a hacer la Intendencia, obviamente, no es ni aumentar impuestos, ni poner negocios. Lo que va a hacer es, dentro de lo que tenía previsto hacer en su presupuesto, reasignará sus recursos internamente, ¿sí? Y dejará de hacer algunas cuestiones que postergará para hacerlo en el 2024, ¿sí? Porque en realidad lo importante es responder a esto. Como bien dijo la intendenta cuando presentó originalmente el plan ABC, siempre se dice que las intendencias, el ABC es alumbrado, barrido y calles, pero para esta intendencia el ABC es la gente. Entonces, como el ABC es la gente, ¿sí? Lo que respondemos es a la gente. Hoy son estas las necesidades que tenemos que responder. Clarísimo. Por mí, Juanpi, estamos. Estamos. Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente se entendió absolutamente todo y la verdad es que es sin lugar a dudas, un desahogo para muchos de los productores de Montevideo que hoy, producto de la sequía, falta de agua, todo lo contrario al desahogo, al revés, hoy en día se necesita agua. Bueno, es bien interesante conocer los trabajos que están haciendo y son muy fructíferos. Muchísimas gracias y permítanme reiterarles el agradecimiento por la vía que nos permiten como herramienta de comunicación. Estaremos nuevamente, a medida que se vayan implementando las cuestiones que les hemos planteado de adelantar, se los estaremos informando y esperamos contar con ustedes para volver a transmitir todo esto a la población con la altísima llegada que ustedes tienen desde aquí.